Yo quisiera que habláramos un poco sobre lo que pasa al interior o en el interior de Venezuela, Guillermo. Por eso le pregunto, ¿usted nos puede contar cuál es la jerarquía real del poder en Venezuela? ¿Quién manda realmente? Bueno, es difícil saberlo. Obviamente, yo diría que una característica de este régimen, habiéndolo seguido por muchos años, es que en momentos en donde ellos se ven presionados económicamente y políticamente, se juntan y han logrado hacerlo. Sin embargo, ayer vimos cuando arrestaron o secuestraron a María Corina Machado, vimos que tuvieron, digamos, cambiaron de opinión rápidamente, hubo un cambio de decisión en qué hacer y qué no hacer. O sea, no hay, digamos, una manera, como decía el embajador, obviamente están muy aislados. Maduro prometió una vuelta a la institucionalidad después de este periodo, pero nadie se imaginó que la oposición iba a no solamente salir tan victorioso, sino que iba a tener la capacidad de probar su victoria a través de las actas, y eso ha cambiado todo, porque es diferente a otros momentos como cuando se reconoció, algunos países reconocieron a Juan Guaidó como el presidente interino. En este caso están las actas, están las pruebas que han sido corroboradas. Entonces es difícil, viendo este aislamiento en donde están, que Maduro pueda prometer una continuidad o un ingreso de divisas, que es lo importante para él mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas. De nuevo, yo no pienso que va a pasar de la noche a la mañana, pero sí pienso que esa jerarquía por la cual me preguntabas se sustenta en una, digamos, en una distribución de los ingresos petroleros, de otras actividades. Y viendo pues el aislamiento en donde está Maduro y la represión que ha usado y las reacciones internacionales, es difícil ver difícil ver un futuro en donde se incrementen las actividades comerciales con Venezuela, lo cual reduciría pues ese ingreso de divisas que habla. Hoy en día en la economía venezolana no se mueve, como te podrás imaginar, si uno es un inversionista, pues esta incertidumbre hace que cualquier persona que iba a invertir, así sea una cifra pequeña en la economía, no lo haga porque no sabe exactamente qué va a suceder. Entonces, eso yo creo que, vuelvo y repito, es el talón de Aquiles de este régimen, y algo que en donde puede haber un quiebre en la jerarquía de mando. Pero Guillermo, lo cierto es que Venezuela lleva en una crisis económica desde hace mucho tiempo. La inflación ha superado los miles por ciento. Digamos, ¿usted cree que la presión, por ejemplo, del pueblo, la presión internacional, algo así, sirve también para añadir presión, valga la redundancia, sobre estas Fuerzas Armadas, o realmente lo único que importa es la plata? Yo creo que la presión influye, aunque hemos visto lamentablemente una capacidad de reprimir que pues no tiene, es difícil a veces de uno visualizar y pensar que tienen esa capacidad de crueldad, por así decirlo, pero yo sí pienso que, digamos, tal vez la presión internacional, interna es muy importante, pero no, el punto es que la presión externa en cuanto a las relaciones comerciales, hablo precisamente de las exportaciones petroleras hacia Estados Unidos y hacia Europa. Hoy en día ese es el gran ingreso del país, ya que el petróleo que se le da a China, ya eso está prepagado, la relación con Rusia, esos aliados, Irán, por ejemplo, ya no están tan dispuestos, digamos, a invertir en un país donde, como decía el embajador Alcalá, y solo se presentó un jefe de Estado a la toma de inauguración. Entonces, obviamente la presión interna es importante, pero yo creo que el tema de las sanciones económicas, sanciones individuales, puede ser lo que realmente eh, cree un quiebre entre la jerarquía del régimen, que no la veo tan unida a pesar de las imágenes que vemos en esta inauguración apresurada. Que la crisis económica es un factor fundamental, la crisis internacional lo es, la crisis ética también, la crisis social, pero lo más importante es la crisis popular. Cuando en 1999 ganó Chávez, fue un fenómeno político, arrasó las elecciones. ¿Por qué? Porque la idea de cambio, la necesidad de cambio impulsó una revolución bolivariana que se pretendía democrática, que se pretendía
que luchaba contra la corrupción y llevó los índices de corrupción escandalosos. ¿Por qué? Porque se trataba de una participación popular y lo que hizo fue unas nuevas élites que dominaban. Y Chávez decía algo que prestó de otras instituciones, no es de él la frase, pero que es muy acertada: solo el pueblo salva al pueblo. Ese mensaje nos lleva, más que la presión internacional, que es importante, más que la posición de las transnacionales, que es importante, más que la opinión pública, el hecho de que el venezolano el 28 de julio votó por un cambio que es irreversible. Por eso decía yo que es irreversible, porque por más magia que haga el régimen, por más invitados que traiga, alegres viajeros que traiga, es decir, hay una voluntad de cambio, porque en un cuarto de siglo la situación, no solamente en lo económico, en lo político, en lo social, en lo ético, en lo institucional, ha colapsado.